Bien, decíamos en el comienzo que una de las decisiones inmediatas tomadas hoy por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ha sido comprar deuda argentina, que está barata, están baratos los bonos argentinos, no valen nada, igual que el peso, pero comprar deuda por $1.000 millones. Queremos consultar esto, sus derivaciones, sus consecuencias y el futuro, concretamente, de la economía con el doctor Héctor Paglia. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Ricardo? Buen año. Buen año. Que lo necesitamos. Que lo necesitamos. Yo conversamos recién contigo, trato de hacer memoria para atrás. ¿Qué año electoral de elección presidencial tiene características de tantas preguntas sin respuesta y tanta incertidumbre como este? Y me cuesta encontrarlo. Así es. En ese marco, yo creo que la medida puntual que anuncia el ministro Massa es una medida de tipo simbólica, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es positiva que los mercados, sobre todo el exterior, vean que hay voluntad de recompra de deuda por parte de Argentina, pero tiene una serie de limitaciones. La primera gran limitación, que es un conejo más sacado de la galera, aislado, que no está dentro de un plan integral, que no es achacable al ministro que no haya un plan integral de estabilización y crecimiento, porque para verlo, ya lo dijimos allá por noviembre, la última vez que nos juntamos contigo, decíamos que para que haya ese plan integral hace falta un gran consenso político, una gran cohesión tanto de lo que es el oficialismo como la oposición, y hoy tanto oficialismo y oposición están enfrascados en internas, en debatir candidaturas, etcétera, cuestiones que no hacen a este objetivo. Si a ese le sumamos embates a la Corte, situaciones de contexto que se escapan del control, hacen que esta medida, repito, sea una medida simbólica que ayuda a calmar transitoriamente algunas variables que se estaban yendo y que estaban escapándose y que estaban tornándose peligrosas, pero por otro lado me imagino que el presidente del Banco Central le estará diciendo al ministro de Economía de dónde vamos a sacar los dólares para seguir comprando deuda. Claro. Si bien se habilitó el swap con China, este no sirve para este objetivo, se estará contando con seguir cumpliendo, como se ha hecho hasta fin del 2022, con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto se habilitarán los desembolsos del Fondo Monetario y con eso ir comprando. Pero en el 2023, para concluir, el problema no es la deuda en dólares. Paradójicamente, esta vez Argentina en este año no tiene un problema serio, acuciante de la deuda en dólares. El problema grave que va a tener que enfrentar y que viene enfrentando es la deuda en pesos. Deuda en pesos que, por tomar solamente lo que es el stock de la ELIX, está alrededor de 5 billones de pesos. A la tasa que está remunerada esa es la ELIX, la tasa de interés que paga el Banco Central, tenemos que pensar en una emisión de 550.000 millones de pesos por mes para honrar y pagar esos intereses. O sea que la problemática del segundo trimestre y del tercer trimestre, donde se concentran vencimientos en pesos por alrededor de 4,1 billones de pesos, ese es el verdadero problema, y creo que en la medida que el ministro está atento a estas cuestiones y va tomando algunas medidas dentro de ese estrecho margen que tiene, empezaremos a tener alguna pista o alguna señal de qué se va a hacer con esta amenaza que representa la deuda en pesos. Sin hablar de las otras variables, alcanzarán las reservas, tendremos suficiente margen para bajar los niveles inflacionarios, aceptarán los gremios un techo del 60% cuando enero arranca con aumento de prepagas, alquileres, combustibles, tarifas públicas, peajes. O sea, hay una serie de variables en donde del 95% que se festeja como exitoso de inflación del 2022,
La intención que se ha plasmado en el presupuesto es bajarlo al 60%, lo cual implica bajar a niveles de 3% mensual a partir de marzo, con este contexto en medio de un año electoral. Vos decías, es necesario ver pistas. ¿Hay pistas, digamos, desde el punto de vista de encontrar el equilibrio económico, si se puede encontrar el equilibrio económico en el marco de los enfrentamientos internos que tiene el mismo gobierno, digamos, el ataque a la Corte Suprema de Justicia, donde deja de alguna manera expuesta el ataque a la institucionalidad del país? ¿Ves? ¿Dónde está la pista? ¿Cómo la ves? Yo la pista que estoy viendo es en materia económica, está orientada a tratar de que la situación no se deteriore aún más. Mucho más no debemos esperar. Nadie va a tomar decisiones de inversión en un año de estas características, con un contexto de estas características. Y electoral. Y electoral, por eso, un año electoral y un año que tiene un contexto en donde hay que ver hasta dónde la economía es arrastrada por la política. Es decir, a fin del 2022, esas contradicciones que había en el seno de la coalición de gobierno se dieron una tregua. ¿Por qué? Porque iban a un choque frontal a gran velocidad. Entonces, con el ministro Massa en Economía, se acordó que la hoja de ruta a cumplir era la acordada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces llegamos con, podrán decir, algún preciosista con algún tipo de creatividad contable a cumplir las metas, pero las metas se han cumplido. Ha habido una señal muy importante en materia de gasto público, de tratar de ir ajustando el frente fiscal. El objetivo de reserva se cumplió. El Banco Central comenzó a retirarse como financista directo del sector público, si bien ahí tuvo la trampita de intervenir en el mercado secundario de bonos para sostener la cotización y que las licitaciones fueron lo exitosas que han sido hasta ahora. Pero más que eso no se puede esperar, no podemos esperar ni creer que vamos a tener un plan integral, no solo de estabilización, porque con eso no alcanza, sino de estabilización y crecimiento, cuando desde la política vemos que tanto oficialismo y oposición están enfrascados en pelear las candidaturas, en rencillas internas, en disputas de muy bajo vuelo frente a la situación de emergencia del país, agravado por una situación internacional que ya no es tan benévola como lo fue 2 años atrás, en donde el mundo está debatiéndose si entra en una recesión de tipo global, cuál va a ser el nivel de esa recesión, con altas tasas de interés que van a tener que permanecer en el tiempo para evitar los errores de los 70, sobre todo en Estados Unidos, de un rebrote inflacionario. Los índices están bajando, pero no es garantía de que no pueda haber un rebrote si se quita la dureza monetaria antes de tiempo, con una Europa con un escenario geopolítico realmente preocupante, con una guerra de largo plazo entre Rusia y la OTAN, y por otro lado, con cuestiones que va a tener que resolver el mundo y en donde Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, países como el nuestro no van a ser la prioridad. Y con un vecino, el principal socio comercial, que no hace muchos días ha cambiado de gobierno, hay incertidumbre sobre las medidas económicas y lo está haciendo en un contexto político en donde nos encontramos con la sorpresa de un ataque a sus instituciones inusitado a los 3 poderes del Estado en Brasil. Entonces, hay que evaluar todo este conjunto de factores que están jugando para poder venir a la Argentina y tratar a lo mejor de buscar un poco de moderación en la política para permitir mantener el barco a flote y sin mayores sobresaltos de aquí a las elecciones. Para sostener ese barco a flote, me gustaría ser puntual en un aspecto de la pregunta. La sequía,
15.000 o 20.000 millones de dólares menos. La pregunta es de dónde van a salir, cuál va a ser la posición del gobierno en materia de ajuste en el año 2023, porque esto sucede ahora. No van a ingresar ahora entre 15 y 20.000 millones de dólares. Y la situación implica que no tenemos financiamiento externo. El financiamiento interno es exclusivamente emitiendo, rescatando el IC de por medio, esto que señalabas vos con mucho criterio. ¿A dónde vamos? Ese barco me da la impresión de que no tiene ni conducción y tiene mucha más posibilidad de hundirse que de quedar a flote. Bueno, lo que vos estás señalando, Ricardo, es una cuestión muy importante. Si nosotros vemos el último informe de la Bolsa de Cereales de Rosario de la semana pasada, habla de que esta sequía, de agravarse, no va a tener parangón con respecto a otras sequías, que ellos ya advierten un 45% menos de soja en el área de núcleo y caída en el ingreso de divisa del orden a los 15 a los 18.000 millones de dólares. La esperanza, o digamos, el amortiguador, tiene dos amortiguadores de esta situación. Sí. Una, que es seguir manteniendo férreamente e incluso ajustar un poquito más el cepo importador. ¿Cuál es el riesgo? Parar aún más el aparato productivo y producir serios daños en sectores que hacen a la producción. Por otro lado, lo que genera más desempleo. Lo que genera más desempleo, o sea, más desempleo, caída de los salarios, etc. Menos recaudación. Y menos consumo. Y menos consumo. Y por otro lado, el otro gran amortiguador que se espera es que la balanza energética de Argentina en el 2023 no sea tan gravosa como lo fue en el 2022. ¿Por qué razón? Por el gas de vaca muerta. Pero para que eso produzca efecto, tiene que estar terminado el gasoducto de vaca muerta, que en el mejor de los casos va a estar terminado a finales del primer semestre del año, o sea, junio, y tener la suficiente fluidez para exportar, etcétera, eliminar la importación de gas licuado y así ahorrarse esos dólares. Ahora bien, el ministro, yo creo que debe estar pensando, y de hecho ya ha demostrado habilidad en cuanto a prever situaciones, porque a fin de año ha tomado una serie de medidas. Claro. Habilitó el swap con China, como dijimos recién, aceleró el acuerdo con Estados Unidos para intercambio de información que le permita acceder a fondos no declarados de argentinos depositados en Estados Unidos. Le buscó con los gobernadores, o con un gran grupo de gobernadores, acordar que las partidas le van a llegar en tiempo y forma a las provincias. Por otro lado, también hizo sus contactos con los gremios para tratar de moderar las ambiciones salariales y no superar en la negociación primaria el 60%. Digo negociación primaria porque nadie va a firmar por el 60% para todo el año, sino que además habrá una cláusula de reajuste para eventuales superaciones de ese nivel. Y ha ido con esta cuestión de precio, del programa de precio justo, avanzando, dándole globalidad y dándole, haciéndolos corresponsables a parte del sector productivo en el mantenimiento de la inflación en el orden del 4 al 5%. Ahora uno dice, son unas cuantas herramientas, todas de coyuntura, ninguna integradas a un plan coherente, con medidas que se complementan, etcétera, pero que ayudan. ¿Frente a qué? A una serie de objetivos que son múltiples, tanto para el Tesoro, como para el Banco Central, como para el propio Ministerio de Economía, en un país que no luce con la robustez suficiente para poder atender en forma simultánea todos esos objetivos. Ahí tenés el control de precios hecho por los camioneros. Bueno, eso es un elemento, sí. Introducir, yo digo, ¿por qué introducir factores de fricción
que ya se han probado en otras épocas y que lo único que han traído es descalabro. Es decir, hay un sector, y me consta, productivo del país, sobre todo empresas nacionales, que están apostando a realmente darle sostén al programa de precios justos, incluso más allá de lo que hoy abarca el plan. Claro. Ahora, si le vamos a mandar gendarmes a las empresas para no obtener resultados, pues si fuera que dijéramos, bueno, no, la presencia de este tipo de controles, pues se pueden hacer otros controles que no necesitan la espectacularidad mediática, ni la forma, ni el modo que tienen estos que se pretenden implementar. Si esos controles realmente trajeran mayor fluidez en el abastecimiento, mayor inversión y reducción de precios, todos los aplaudiríamos. Claro. Pero ya lo hemos probado y ya sabemos cómo termina. Me queda que los 15.000 millones que ya le deben a la ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso no se va a solucionar en esta gestión, como no se ha solucionado desde el año 94 hasta ahora. Y Córdoba también en su momento sufrió... Cuando vino Macri puso. Sufrió esas cuestiones vinculadas a la falta de un acuerdo marco que posibilite un régimen de coparticipación federal que sea realmente equitativo, que solucione estas diferencias permanentes que hay y no se beneficie ni a uno ni a otro distrito, sino que se lo haga con equilibrio y con correspondencia fiscal como corresponde. Sintéticamente, tu opinión final. Mi opinión final es la del principio. Un año con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, pocas respuestas que se van a ir esbozando a lo largo de los primeros meses. Yo creo que el primer trimestre de este año va a ser determinante en materia política, en materia social y en materia económica. Mi apuesta es al optimismo de que esto no se deteriore más, podamos llegar a un proceso electoral realmente positivo para Argentina y que los candidatos esta vez, en vez de pelearse entre ellos y pelearse para adentro y con los de afuera, nos digan qué es lo que quieren hacer y cómo van a solucionar el país, convocando a la materia gris que hay en Argentina, que es mucha y abundante, que puede ayudar a encontrar los caminos de solución. Héctor, te agradezco mucho. Al contrario, un gusto. Gracias por la colaboración.